Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bueno, mis amados, hemos llegado a la recta final de esta semana apasionante con temas. En verdad, muchísimas gracias por su recibimiento, muchísimas gracias por permitirnos ser parte de su formación, ser parte de su fundamento a la luz de nuestra Kadosh Torah. Temas que, por supuesto, de hecho les advierto también, hermanos, son temas que relativamente tomamos y que pues relativamente estamos tratando. Cada uno de estos temas tiene la responsabilidad también de parte de cada uno de ustedes de profundizar el tema. Hay muy buen material documental sobre el cual se puede estudiar seriamente. Yo creo que ustedes, hermanos, ya han ido formando una madurez, un carácter en cuanto a la enseñanza, al fundamento de la palabra. Y como lo hemos repetido en diferentes opiniones, no podemos estar por ahí, tampoco puedes escuchando y leyendo todo, pero siempre con fundamento, discernimiento, madurez en lo que estamos estudiando. Ayer terminamos nuestra jornada aquí en Israel Casa Integral para el tema de Torá al instante, hablando de la palabra pericopa, y entendimos la palabra pericopa en el sentido de cuando tomamos un texto en particular que es con el que vamos a desarrollar una enseñanza o en el caso particular de un mensaje, una predicación, por ejemplo. Ahora, ese mensaje para prepararse debe ir acompañado de una serie de formas o de fundamentos que nos permitan comprender el texto, el contexto y el pretexto. De tal manera que cuando enseñamos podamos recurrir a fuentes históricas, fuentes geográficas, fuentes culturales, fuentes lingüísticas y de hecho, muy importante también siempre tener a la mano y disponibles biografías de autores o de comentarios toraicos que tengan validez, que tengan seriedad. Repito, esto cada quien lo puede discernir y de hecho, permítame hacer una pequeña claridad. Cuando hacemos estudios en materia de Parashá, por ejemplo, y usted en su estudio considera un Midrash, yo les voy a confesar, hermanos, cuando empezamos nuestro estudio de Torá y comenté con alguien sobre la importancia de leer un Midrash, alguien me dijo, no, usted por favor elimínelo, no tenga en cuenta absolutamente nada de esto, el Midrash no tiene por qué incluirse, no es parte del estudio, no es parte de la pedagogía. Y de hecho pues obedecí la recomendación que se hizo en algún momento. Mucho tiempo después, en una enseñanza con un maestro, mencionó el tema de Midrash. Y en su enseñanza compartió la importancia de un Midrash, lo que los rabinos, los sabios, los jajam preparan, se ocupan, estudian y preparan enseñanzas, que muchos de ellos, claro, parten de un contexto bíblico, pero que en sus enseñanzas tienen mucha adición a un comentario, a fábulas, anécdotas y bueno, había varias apreciaciones. Así es que decidí tomar el libro del Midrash y al empezar a leer su introducción, su encabezado, el prefacio del libro, me apasionó el contenido de lo que estaba leyendo y por supuesto concluí que no podía dejar de lado leer. Es una literatura apasionante. Ahora, la pregunta es, si enseñamos Parashá, ¿enseñamos Parashá a la luz de la Torá o enseñamos Parashá a la luz de un Midrash? Ahí es donde tenemos que hacer ojos abiertos, porque obviamente la Torá es la Torá, pero si yo puedo traer dentro del estudio de Torá a colación una breve reseña histórica, una breve reseña documental,
pictográfica, si pudiese usar esta palabra, de una enseñanza que me va a dejar aporte en el Midrash, en el Parashá, pues bienvenido sea. Y se hace la salvedad. Estoy tomando esta porción de un Midrash en el cual hace alusión a esta historia que me parece interesante poderla presentar. Pero hermanos, es importante que nos documentemos, sobre todo mis amados hermanos, en Torah es muy importante que leamos, por favor, leamos. En otro tiempo y probablemente en otro nivel nos limitábamos a escuchar, y a su vez repetíamos lo que un predicador dijo. Y posiblemente repetimos muchos horrores en cuanto a eso. Pero cuando leemos, vamos a nuestras Biblias y confrontamos, nos daremos cuenta eventualmente dónde se pueden corregir situaciones. En el punto que teníamos al cierre del día de ayer, y tengo que ganar tiempo porque hoy tenemos muchas cosas para tratar, quiero que me acompañe por un momento al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, vamos a estar en el capítulo 22 y vamos a leerlo. Leámoslo desde el verso 1, siempre me gusta leer el contexto, usted sabe. Leamos el contexto del verso 1 para entrar al verso 2. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram, a Osías, por favor. A cambio de Joram, los habitantes de Jerusalén hicieron rey a Osías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido de los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Osías, hijo de Jorán, rey de Judá. Vamos al verso 2. Cuando Osías comenzó a reinar, era de 42 años, subraye por favor, 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri. ¿Ha leído usted ese texto? Probablemente sí, probablemente no. Aquí vamos a encontrar en este texto, este mismo texto lo vamos a encontrar ahora en el libro de Segunda de Reyes. Vamos inmediatamente al libro de Segunda de Reyes. Y en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 8 y en el verso 25, vamos a leerlo, el verso 26, leámoslo en el contexto con el verso 25. A ver qué encontramos aquí, por favor. Oídos abiertos. Voy a hacer la lectura. Usted, por favor, aquí en el chat, escríbame dónde está el punto. Pille el detalle, diría la pastora Pili. Pille el detalle. Lo voy a leer. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Verso 26. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri, rey de Israel. A ver, ¿pillaron el detalle? Les voy a dar 30 segundos, no puedo tomar más tiempo porque tenemos que avanzar. Aquí en el chat, a ver hermanos, si usted está atento a lo que estoy compartiendo, por favor dígame qué sucedió entre Segundo Libro de Reyes, capítulo 8, verso 26, y Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 2. Es más, les voy a dar más tiempo. Voy a continuar la enseñanza y en un momento hacemos una pausa y entre tanto usted va contestando aquí en el chat. Pille el detalle, ¿qué sucedió entre estos dos versículos? Se los voy a repetir. Segundo Libro de Reyes, capítulo 8, verso 26, y Segundo Libro de Crónicas, capítulo 22, verso 2. Puntualmente, ¿qué pasó allí? Otra palabra que vimos esta semana, entre tanto que hemos avanzado con tantos detalles, refranes, hebraísmos, pericopa, y palabras interpoladas y demás, es el concepto de la crítica textual. Les dije, por favor, abran los ojos cuando hablamos de crítica textual. Muy importante, hermanos, muy importante. Estoy seguro que, repito, tal vez muchas personas que nos acompañan por primera vez nunca han escuchado la expresión crítica textual. Y al no escuchar estos conceptos, cuando venimos a Torah y venimos a la Biblia, pues leemos muchas cosas, interpretamos seguramente a nuestra manera muchas cosas y no nos damos cuenta que en el estudio de la Biblia hay muchos aspectos fundamentales que necesitamos considerar. Crítica textual. Voy a hablar de su definición básica para que todos comprendamos de qué se trata. Existe
desde un principio una distinción clara entre lo que es la crítica textual o crítica baja, cuya tarea se limita a comparar los manuscritos de la Biblia que tenemos disponibles para tratar de establecer la forma original de los textos transmitidos. Y la llamada alta crítica, que se centra en el proceso de composición y la historiedad de los textos bíblicos. Los últimos siglos han visto grandes debates entre conservadores y liberales sobre los supuestos resultados de la alta crítica, pero no en los temas de la crítica textual, que existe mayor consenso. En la crítica textual puede haber diferencias de opinión sobre si los escribas tendían a simplificar o a explicar, y sobre el valor relativo de una familia de manuscritos. Pero pocas veces se trata de polémicas de fondo entre diferentes orientaciones teológicas. Por esta razón, se dejará fuera de consideración algunos detalles que tienen que ver con el contexto de la crítica textual. Ahora, en pocas palabras, la crítica textual es una ciencia y es un arte que tiene por objeto determinar los términos más fiables de un texto. Presten mucha atención aquí, mis amados hermanos, porque recuerden que no tenemos un documento original de la Biblia, de todos los profetas, de todo lo que sabemos como el Brit Hadasha. Tenemos muchos documentos fragmentados y algunos pues inconclusos, y por lo tanto esto es muy importante cuando se hacen copias o los autógrafos, los copistas hacían textos. Esto es muy importante. Esta ciencia requiere de reglas muy específicas que controlan y evalúan los diversos tipos de errores que se pudiesen originar al realizar las copias. Y por supuesto, es un arte que por tanto presenta reglas que se pueden aplicar de manera muy rígida según cada situación. La intuición y el sentido común debe guiar el proceso de determinación en la lectura hasta encontrar el más aplaudible. Una valoración informada sobre un texto depende de la familiaridad con que los tipos de errores de los copistas, los manuscritos, versiones y sus autores. Se trata de un proceso complejo con algunos atajos, pero se puede aprender a través de un esfuerzo sistemático. Veamos algunos detalles cuando se hace un análisis en cuanto a lo que es la crítica baja y la crítica contextual. Por ejemplo, se debe dar preferencia a una variante más antigua. Cuando se encuentran documentos, pues obviamente, si el documento, por decir algo, viene del siglo I y luego se aparece otro documento del siglo III, haciendo referencia a un texto, pues obviamente en el análisis crítico se debe valorar con mayor énfasis el documento que tiene mayor antigüedad, considerando que tenga mejor originalidad. El manuscrito más antiguo no es necesariamente un manuscrito mejor copiado. En este canon se aplica cuando el manuscrito más antiguo es por lo menos más confiable que el nuevo que encontramos. Igualmente esto nos permitirá encontrar aspectos de orden de tiempo y de cultura. Dar preferencia a la variante más difícil. Número 2. El escriba se inclina a simplificar o clarificar la terminología de su origen y no complicarlo y hacerlo más difícil de entender. Me explico. Si el escriba toma un hebraísmo de la época del Yeshua, de los discípulos, de Pablo, de Moshe, de los profetas, y están haciendo el texto, el manuscrito, entonces se debe tomar una iniciativa lo más cercana posible al original. A ver si yo puedo hacer con esto un ejemplo muy básico, elemental. Cuando en nuestros textos bíblicos se nos menciona la ménora, los griegos nos la traducen en estas versiones como el candelabro. El candelabro es un elemento, una lámpara de iluminación de la antigüedad con las velas. Entonces, cuando se está haciendo la traducción del arameo, del hebreo al griego,
ellos preguntan, ¿qué es ese instrumento que tiene brazos y se colocan velas? Entonces los hebreos dicen la ménora, es una ménora, pero en el griego no hay una palabra ménora que lo pueda recibir. Entonces los griegos dijeron, claro que sí, por supuesto, ahora entendemos, eso es un candelabro. Entonces nos dejaron la palabra candelabro y no nos dejaron la palabra ménora. Pero es interesante que aún hoy en las correcciones bíblicas y en las versiones que tenemos hasta nuestros días, si alguien por favor me ayuda, ayúdenme usted allí en casa que tiene un tiempito y lo puede hacer. Búsqueme por favor en alguna versión Biblias de las que tenemos, Nazarita, de Jerusalén, Kadosh, etc. Busque por favor la palabra ménora. Quiero saber si en esas actualizaciones de Biblias Kadosh tenemos la aplicación ménora o todavía los copistas o los autores de estas versiones corregidas continuaron utilizando la palabra candelabro, que muy probablemente así sea. Entonces, si se dejaba intacta una palabra que no se conocía muy bien, o una expresión difícil, o una forma gramatical irregular, se debía casi con seguridad a que así figuraba en el modelo del cual se copiaba. Es lo que estoy tratando de explicar ahora. Muchas veces aunque no sería obvio para el tiempo de hoy, nosotros entendemos que las lámparas o la lámpara en el Betamidrash es la ménora, no un candelabro. Entonces no habría razón para que hoy, si se hizo alguna corrección, no se haya cambiado esa palabra. No es de aplicación si la dificultad involucrada nace de la ignorancia del copista, tampoco si la variante difícil carece de todo sentido o contradice su significado. Característica número 3. Dar preferencia a la variante más corta. Se debe a que los copistas se inclinaban más a insertar nuevo material que a eliminar una parte cualquiera de los textos sagrados que tenían a la vista. Este canon no tiene aplicación, por supuesto, en los casos de haplografía o de homotelautum, que esa palabra la verdad no conozco qué significa, tendríamos que definirla. Dar preferencia a la variante que mejor explica todas las variantes, si ésta permite detectar errores de copiado o posibles armonizaciones. Entonces, si una lectura está presentada en varios manuscritos que provienen de diversos lugares, tiene mayores posibilidades de ser confiable que a otras variantes que provengan de un único lugar. Claro, si tomamos una versión escrita en un país, una versión escrita en Alemania, una versión escrita en América, una versión escrita en Australia, y miramos los textos, y al comparar los textos hay más similitud entre ellos, podríamos considerar que entonces tiene mayor valor acreditivo o mayor valor, digamos, probatorio. Bueno, ediciones críticas. Abocar de lleno la escritura textual requiere de un alto grado de especialización. Sin embargo, la comparación de todos los materiales disponibles ya ha sido de gran medida realizada y la mayoría de los problemas textuales han sido ya estudiados. ¿Por qué estoy mencionando estos apuntes o estos detalles? Mis amados, por lo siguiente. Lastimosamente, como lo mencionamos, y promesa es promesa y tengo que cumplirla, no era realmente mi intención profundizar mucho en ello, pero vamos a hacerlo. Estamos hablando del contexto y ustedes me insistieron mucho con este punto respecto a lo que es el asunto de la versión internacional. Una versión que pues ha dejado mucho que desear. El objetivo primario de la versión internacional, como lo mencionamos hace un momento o hace unos días, en su principio original los eruditos consideraron que era necesario traer un lenguaje en español actualizado, digamos, moderno. Sin embargo, nos daremos cuenta que en esa situación lo que se hizo realmente fue más bien suprimir, cambiar, alterar algunos textos, y al alterar estos textos se produce un daño gravísimo al original, al documento, porque en muchos de ellos se pierde el nombre de Yeshua, en muchos de ellos se pierde la identidad de Yeshua y en muchos de ellos se pierde la divinidad de Yeshua. Por lo tanto, si hay una Biblia, una versión bíblica, mejor, corrección,
Si hay una versión bíblica hoy que realmente ha causado daño y malestar en nosotros, en la comunidad lectora de la Biblia, de las versiones bíblicas, es precisamente la versión internacional. Voy a tomar algunos textos para hacer pequeñas referencias y no puedo entrar a muchos detalles, repito, porque el tiempo no nos lo permite y lo traje a colación. No era parte de mi tema propiamente, pero ya que lo trajimos a colación vamos a mencionarlo. La persona hispanoparlante puede escoger varias versiones que tenemos hoy en el mercado, muy importantes sobre Biblias, traducciones, versiones bíblicas, especialmente haciendo énfasis en el tema del Brit Hadasha. Ellas se pueden dividir en dos grupos. Primero, las versiones basadas en el llamado Textus Receptus. Ayer hablamos sobre eso. ¿Ven por qué es tan importante, hermanos? Y del Textus Receptus básicamente apenas lo mencionamos. Pero usted tiene como tarea, mi amado hermano, profundizar el Textus Receptus. Porque la primera manera como podemos observar las versiones y las traducciones en cuanto a Brit Hadasha particularmente se refiere, tiene que ver de su fuente, su origen. Y ese origen, recuerden que es el Textus Receptus, esto tiene que ver con el Vaticano. Varias ediciones de la Reina Valera, como la de 1909, la de 1960 y 1995, de la Reina Valera contemporánea y la problemática de la Reina Valera Gómez en inglés, viene también de la King James, versión de la King James. Ahora, segundo, las versiones basadas en el llamado texto crítico, lo acabamos de estudiar, el texto crítico, muy importante. Estas incluyen, por ejemplo, la versión internacional, ENBI. Y bueno, de entre ellas tenemos Dios habla hoy, que es la versión del nivel 1, la Biblia de las Américas, la Biblia del lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la Reina Valera actualizada. Vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento, en estas versiones se han hecho cambios. Y estos cambios son extremadamente delicados. ¿Por qué razón se suceden estos cambios? Porque en los años de 1800 ocurrió una luz de descubrimientos de manuscritos muchos más antiguos de los que conocíamos. Por manuscritos, ¿qué queremos decir por manuscritos? Copias escritas a mano. Nuestros conocimientos del texto original del Nuevo Testamento estaban hasta este tiempo establecidos. Erasmo había hecho lo mejor posible dada la cantidad de manuscritos que poseía. Recopiló su primera edición al haber usado solo 6,000 manuscritos, la mayoría de ellos del siglo XI y del siglo XII. Pero hoy en día existen más de 5,000 copias antiguas del Brit Hadasha griego, sean proporcionales o fragmentadas o algunas copias completas. Dos de ellas se llaman sinaítico, copiado en el siglo IV después de Yeshua, y alejandrino, copiada en el siglo V después de Mashiach. Son Biblias casi completas. Ambas residen en la Biblioteca Británica de Londres. Cada vez que vemos estos documentos encontraremos que tienen calidad y tienen una información bastante loable. Tiene sentido entonces entender que de estos documentos se pueden obtener copias y que fueron producidas más cercas a los tiempos originales apostólicos. Para dar un ejemplo, ahora tenemos copias muy antiguas del Evangelio de Juan. Existe una página que es parte de Juan capítulo 18, la cual se llama P52. Fue copiada cerca del año 25 después de Yeshua, o sea, fue hecha solamente unos 30 o 40 años después de que Juan originalmente escribió su evangelio. Ahora, no tenemos originales del Nuevo Testamento, los cuales se llaman autógrafos. Se supone que han perecido. Al mismo tiempo, queremos saber precisamente qué fue lo que sucedió. Y algunos prefieren recurrir a la pretensión de los siglos anteriores para publicar y hacer correcciones y añadiduras que realmente no reposan en los originales. Bueno, hay un texto inmenso aquí sobre versión internacional y la verdad no quisiera entrar a todo porque creo que a esto necesitaríamos dedicarle mejor un programa en detalle. Pero vamos a hacer mención a lo siguiente. Un análisis a la versión internacional, que es una versión muy polémica, nos permite ver cómo, de una manera analítica, se han establecido alertas en algunos textos bíblicos. Por ejemplo, Apocalipsis 11:7.
Cuando haya acabado su testimonio, la bestia sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Voy a mirar algunos de los textos que tienen anomalías en su redacción con respecto a otros textos. Génesis capítulo 3, esta palabra empero, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Adonai había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La Biblia versión internacional es una versión bastante anómala con respecto a la palabra de Adonai hasta ahora. Este libro viene tomado también de otros textos como la The Story of the International Version, la nueva versión internacional, publicada en New York a través de las Sociedades Bíblicas en 1978. Los editores de estas páginas de la versión internacional, estoy tratando de traducir algunas partes de este texto, consultaron Biblias no muy habidas en verdad, como la Revis Standard hecha por un Consejo Mundial de Iglesias, o la New American Standard, la New English, la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, pensamos que es una Biblia de Jerusalén, que es una Biblia toraica, esta es una Biblia católica. La Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica. Y demás, entre otras. Su comité fue integrado por teólogos pertenecientes a universidades e instituciones antifundamentalistas. Sus dueños incluyen a individuos como el magnate de la comunicación, Rupert Dodge, no quiero mencionar todo esto, que a su vez es dueño de la casa de Sonderban, editorial Vida, Murdoch, que fue declarado juntamente con su esposo un caballero de la Orden de San Gregorio por su carácter implacable. La Biblia, nueva versión internacional, omite, présteme atención, y hago una corrección a algo que mencioné. Yo dije que había omitido más de 1000 y tantos versículos. Realmente la información es esta. La Biblia, NBI, omite 64.576 palabras, lo que equivale a quitar prácticamente de una Biblia los libros de Ruth, Esther, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofías, Ageo, Malaquías, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Fileo, Santiago, Pedro 1, 2 y Juan, Judas sobre todo. Es decir, 64.000 palabras fueron retiradas en la versión internacional. Entonces probablemente mi dato de 1000 y tantos versículos no estaba tan equivocado. Textos omitidos, atención, aquí está la lista, se los voy a mencionar, no todos, algunos. Jeremías 4:5, Jeremías 49:7, Malaquías 4:6, Mateo 23:14, Mateo 17:21. No sé si mencionarlos todos. Mateo 27:18. Tendríamos que ir a la versión internacional y comparar la noticia que estoy tomando para que veamos que todos estos textos evidentemente fueron omitidos. Lucas 4:4 omite la segunda parte, eliminando lo que Jesús cita de Deuteronomio. Veamos ese texto un momento para ver. No tengo una versión internacional aquí disponible a mi mano, o sea que no puedo hacer la comparación, pero vamos a confiar en la fuente que nos da esta información. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 4, nos dice lo siguiente. A ver, vamos para allá. Libro de Lucas, todos a Lucas, porque es interesante el tema, muy interesante. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 4 dice, Yeshua respondiéndole dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Adonai. Nos dice la explicación que Lucas 4:4 omite la segunda parte, eliminando lo que Yeshua cita de Deuteronomio. ¿Qué cita de Deuteronomio? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Adonai. Y esa porción es eliminada, la omite. No se pierda en Juan capítulo 3:15 por encontrarse también en Juan capítulo 3, verso 16. Job 26:13, su espíritu adornó los cielos, está omitido. Su mano creó la serpiente tortuosa. Job 26:14, he aquí, estas son las cosas de los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído. Más textos que fueron omitidos. Job capítulo 26, verso 12.
Con soplo suyo se despojan los cielos, con su poder Dios agita el mar. Se omite el nombre de Dios, el nombre de Dios. Oseas 11:11, Oseas 11:12, Oseas, Primera de Juan capítulo 5, verso 7, Primera de Juan 5:7, tres son los que dan testimonio, omite de Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 8, los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Habla sobre, a ver qué tiene este título, homosexualidad. La Nueva Versión Internacional cambia la palabra sodomita o sodomía por prostitución ritual, para eliminar de esta manera el concepto en cuanto a la discriminación homofóbica y fomentar el auge de la comunidad gay. Muy interesante el concepto, muy interesante. Devarim capítulo 23, verso 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Entonces nos omite esta palabra sodomita, que habla de la homosexualidad, y la suprime. Palabras usadas para prostitución ritual. Diccionario Strong, H6945, sodomita quiere referirse a prostitución o consagrado a los actos de prostitución ritual de la religión cananea. Bueno, Primera de Reyes capítulo 15, verso 12, Primera Corintios capítulo 6, verso 9, malacos de afinidad incierta, fino y suave, es decir, figurativamente catamita. La Nueva Versión Internacional cambia la palabra afeminado por sodomita. En las palabras usadas como cómo se echan con varones, entonces cambia esta palabra por sodomita. Muy bien, hermanos, sobre el tema de versiones es inmenso el texto que tengo que considerar. Cerremos aquí y probablemente nos dediquemos, si les parece, una semana a tratar exclusivamente todos los detalles que tienen que ver con la versión internacional, aunque creo que hay suficiente material disponible sobre este tema en las redes, en internet, por lo tanto usted puede consultarla. Por ahora concluyamos con que sencillamente es un documento no confiable, que no tiene calidad, veracidad, y en los que se ha omitido en gran manera el nombre de nuestro amado Yeshua, se han alterado muchos contextos, de tal manera que no es un documento que podamos tener a nuestro estudio. Omite la declaración del libro de los Hechos, capítulo 8, verso 37. Cuando creo que Yeshua es el Hijo de Dios. Lo omite. Niega a Hechos, capítulo 15, verso 28. En Apocalipsis 1:11 elimina la frase yo soy el alfa y la omega y el primero y el último. Apocalipsis 5:14 elimina la frase al que vive por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 11:17 elimina la frase y que has de venir. Niega su segunda venida, de Mateo capítulo 15, capítulo 25, verso 13. Niega la necesidad de creer en Yeshua, en el libro de Juan, capítulo 6, verso 47. Niega el castigo eterno, en el libro segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17. Niega a Yeshua en el primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Menosprecia la importancia de la sangre de Yeshua. Vuelve a negar el sacrificio de Yeshua. Elimina él por nosotros, de primera de Pedro 4:1. Niega que Cristo era del linaje de David. Niega la encarnación. Niega la ascensión al cielo. Omite principio y fin en Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Así es que, mis amados hermanos, tenía esta promesa con ustedes, por lo menos la quise mencionar porque la mencioné en un principio y ustedes me hicieron la consulta al respecto. Repito, hay mucho material, gracias a los hermanos que me enviaron ayudas técnicas sobre el tema y repito, hay mucho tema que tratar. Vamos a una pequeña pausa y continuamos ya inmediatamente en unos segundos. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com.
Bueno, mis amados, vamos a avanzar en el tiempo que nos queda. Espero que el tiempo nos permita completar la enseñanza de esta semana. Dice la palabra que venimos tratando en cuanto a interpolación, algunos textos añadidos, algunos textos adicionados a los originales. Todas las Biblias que tenemos hasta nuestros días en nuestro poder, todas las Biblias son el resultado de un extenso trabajo por parte de muchos estudiosos que han ido directamente a los manuscritos y que han procurado traer de esos manuscritos la redacción completa de los textos. Sin embargo, algunos errores que se han ocurrido en las transcripciones, en el copiado, los podemos mencionar y veremos algunos a continuación. En el primer libro de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, la versión Valera dice: Dios ha sido manifestado en la carne, en contraste con aquel que fue manifestado en la carne. En una versión moderna, ¿cuál de las dos expresiones es la correcta? Observen, si la primera lo es, pareciera entonces que Yeshua aquí es Dios. El manuscrito que se encontró, aquel, refiriéndose a Yeshua, no a Adonai, un escriba había cambiado el vocablo para que se leyera Dios, esto en el contexto griego. Juan capítulo 8, verso 1 al 11, en la versión Valera, habla acerca de la mujer adúltera a quien sus acusadores estaban a punto de apedrear y que informan a Yeshua lo que ha sucedido. Entonces Yeshua dijo: el que esté sin pecado arroje la primera piedra. El relato no aparecía en los manuscritos antiguos. Si bien le podría pertenecer al mismo autor, se considera que es de otras fuentes. La hipótesis que cobra mayor fuerza es que sea la del Evangelio de Lucas, dado que fue aceptado universalmente. Esto cuando vimos el contexto del texto crítico, es importante entonces evaluar, repito, ese origen, la antigüedad y la que tenga mayor severidad sobre lo que se está estudiando. Entonces, el relato es considerado como divinamente inspirado por el protestantismo y el catolicismo y era conservado de forma separada. En otros códices posteriores al siglo IV ya se le incluyeron. Algunas ediciones de la Biblia, como Reina Valera y otras, han puesto corchetes con todo a pie de página explicando la situación referida a este texto. La Biblia latinoamericana ha colocado igualmente una explicación detallada de la situación. Esto nos muestra la refinación del texto bíblico, descubriéndose y suprimiéndose o aclarándose añadiduras a partir de investigaciones de historiadores y expertos sobre el tema. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 55. Es omitido hasta la palabra filisteo, de Primera de Samuel 18, 6, parte A. A este respecto, la Biblia de Jerusalén dice: la antigua versión griega omitía 17:55, 18:5, el traductor de la Biblia va más allá al afirmar que estos versículos son añadiduras redaccionales o interpolaciones posteriores. Sin embargo, hay pruebas que respaldan la lectura de este pasaje que recoge en el texto masorético. Es importante ver los libros de Primera y Segunda de Samuel en la Septuaginta que nos hablan al respecto. Libro de Marcos, capítulo 16, versos 9 al 20. Está totalmente ausente en los manuscritos más antiguos. Este texto, como lo conocemos en cuanto a capítulo y versículo, en los textos más antiguos del Códice Sinaítico no existen. Para comprobar podemos ir hay un texto, hay un link hacia una página en el que podríamos profundizar sobre el tema. Y veremos cómo en Marcos 16 finaliza en el verso 8 y no en el 20 como posiblemente lo sea en tu Biblia. Como verás, estos 11 versículos no aparecen en el código sinadítico, pero sí aparecen en manuscritos antiguos más recientes.
Es interesante, hermanos. Usted se preguntará por un momento, pastor, pero ha sido una semana difícil, ha sido una semana interesante y realmente mi propósito con este tema no es generar ni mucho menos caos ni pánico, porque estamos hasta el tope de caos y pánico con tantas cosas que las noticias y el mundo en general transmite todos los días. Pero mis amados hermanos, cuando venimos a Torah y subimos a un nivel de conocer la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, no nos podemos quedar solamente con el oír. De oídas te había oído. No, mis amados hermanos. Cuando venimos a Torah y celebramos Shabbat, hermanos, ¿ustedes creen que Shabbat es recostarnos el sábado en el sofá a mirar televisión y a eso le llamamos reposo? Pues mi amado hermano, si ese es tu concepto, permíteme exhortarte y decirte que estás supremamente mal informado. Shabbat, que da comienzo en el sexto día al atardecer, entonces para entrar al séptimo día, ese tiempo de reposo es precisamente lo que estábamos haciendo ahora. ¿Qué? Estudiar la palabra, hermanos. Necesitamos estudiar la palabra, aprender la palabra, hermanos, escudriñar. Muchos pensarán que la única manera de estudiar la palabra es ir al instituto bíblico, a la universidad. No, hermanos. Shabbat tiene como propósito reposar físicamente, dejando de hacer muchas tareas y labores, para que nos ocupemos del deleite, la delicia de estudiar la palabra. Y cuando yo les presento estos temas, no tengo como intención generarles, repito, en su cabeza, wow, pastor, este tema, la verdad, no, es que mi cabeza no da para todo esto. Esto tiene como propósito, hermanos, que cuando vayamos a nuestra Biblia y estudiamos, ahora podemos tener, obviamente, una comprensión más alta, un nivel más elevado. ¿Por qué, hermanos? Porque en el primer nivel nunca jamás nos enseñaron esto, jamás. En el segundo nivel relativamente hicimos un esfuerzo y probablemente quienes mejor aprendieron en el segundo nivel fueron aquellos que eventualmente se lanzaron al instituto bíblico, que cumplían con su escuela dominical, que realizaban los estudios, pero hasta ahí. Estudios de palabra bonita, de reflexión bonita, estuvo bien, pero nunca entramos a estudiar el fundamento de estos temas. Cuando nos hablaron de aspectos como los que hemos estado mencionando aquí de palabras interpoladas, o cuando nos mencionaron acerca de los hebraísmos, o cuando nos enseñaron que habían textos omitidos, cuando hablamos de estas situaciones, cuando se nos dijo que había incluso errores en las transcripciones, nunca. Nosotros entendemos que todo lo que está escrito en la Biblia es perfecto. Por favor, la Biblia es perfecta, es la palabra de Hashem. Pero las versiones bíblicas, y vaya que tenemos versiones bíblicas por diestra y siniestra, incluso hoy está también muy de moda colocar la versión bíblica. Aquí yo tengo una versión que es la que prácticamente siempre uso. Mi Biblia de trabajo, si puedo decirlo de esta manera. Y esta versión muy viejita, ya rayada por todas partes, ya no tengo a dónde poner más rayitas y notas y cosas. Dice Santa Biblia, Reina Valera 1960. Muchos me preguntan, pastor, ¿qué Biblia usa usted? Yo uso esta. Obviamente, dispongo aquí en mi mesa de trabajo de algunas otras versiones. Pero todas estas versiones juntas, todas, absolutamente todas, son versiones que pueden obviamente tener errores. Errores de edición, errores de transcripción, errores, omisiones, todo lo que estamos mencionando. Repito, entonces mi único propósito con el programa en esta semana ha sido, abramos nuestros ojos, porque partiendo del presupuesto de que toda la escritura fue inspirada por Hashem, entonces toda la escritura es absolutamente buena en gran manera. Pero todas las versiones han tenido y han sugerido cambios. Vimos entonces lo que pasó con esta NBI, todos los horrores que se cometieron allí. Pero peor aún, repito, ahora hoy incluso tenemos Biblias que dice Biblia versión el apóstol tal, el pastor tal. Y entonces la gente
compra Biblias porque supuestamente es la Biblia del pastor tal, el televangelista tal, el pastor de turno tal, y porque sus comentarios y apreciaciones aparecen ahí a la par de un texto, y entonces nos dejamos guiar por lo que el tal pastor dijo y no por lo que la palabra dice. Todo esto es un comercio, todo esto es un negocio, todo esto mueve una gran empresa en el mundo entero, que es la negociación de versiones bíblicas, en pasta dura, en pasta blanda, en color gray, en color black, en color de aquí, en color de allá, y ahora multicolores, pues por tu identidad. Por favor, por favor, por favor. Entonces estamos estudiando esto para que tengamos claridad. Libro de Lucas 4:44. En algunos manuscritos antiguos se mencionan las sinagogas de Judea. En otras se mencionan las sinagogas de Galilea, y sabemos que Judea y Galilea no eran el mismo lugar. Vean qué interesante. Se nos dice entonces la sinagoga de Galilea o en otros textos la sinagoga de Judea, y resulta que no corresponden al mismo lugar, haciendo referencia a un mismo lugar. En el primer libro de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 7, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Ruaj, y estos tres son uno. Este versículo, en la versión más próxima a lo que la Iglesia llama la Trinidad, es lo que casi podríamos decir, como lo menciona en el nivel 1, la Trinidad. Sin embargo, esta piedra angular de la fe cristiana también ha sido desechada en las otras versiones, donde 32 eruditos de alto renombre, apoyados por más de 50 denominaciones del nivel 2, entonces establecieron que la Trinidad era lo correcto, y tal es el caso de la parte B del libro de Mateo capítulo 28 verso 19 y de la parte A. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque aquí mismo nos dice, y estos tres son un ejad. Entonces, no dejan la expresión ejad para establecer la unidad, sino que simplemente nos dejan la expresión de los tres. Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 18 dice que durante los enfrentamientos del pueblo de Israel con los filisteos, el rey Saúl pidió al sumo sacerdote, Ahía, que llevase el arca al campamento. Sin embargo, la Biblia Septuaginta, la Biblia del 70, Saúl le dijo a Ahía, acerca el éfod, porque él llevaba el éfod aquel día delante de Israel. Entonces, no hace referencia al arca, sino hace referencia al éfod, y el éfod tiene que ver con el vestido. Primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 11 y al 21. La recuperación del arca de manos de los filisteos fue una ocasión de gran regocijo, en la que se ofrecieron sacrificios y se expresaron gracias, lo que no impidió que Adonai derribara al pueblo con gran matanza. ¿Por qué? Porque había mirado el arca de Adonai, una violación de su mandato expreso. Libro de Números, capítulo 4, verso 6. No se sabe con exactitud cuántos murieron en esta ocasión. El texto masorético dice, de modo que derribó entre el pueblo a 70 hombres, 50,000 hombres. Esta construcción tan ambigua hace pensar que la expresión 50,000 hombres es una interpolación. La versión pechita, siriaca y una versión arábiga dicen que fueron derribados 5,070 hombres. El Targum de Jonathan relata, y él derribó a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y a 50,000 entre la congregación. La versión de los 70 dice que él derribó a 70 hombres entre ellos y a 50,000 de los hombres, mientras que Josefo menciona solo a 70 hombres. Vean qué interesante lo que estamos mencionando. Dice, por siglos algunas personas han tratado de suavizar la vigorosa hipérbole que usó Yeshua. Algunos hasta se tomaron la libertad con el texto sagrado. Desde aproximadamente el siglo V, una palabra similar, Quimilos, se halla en este texto en algunos manuscritos griegos. Esta palabra rara significa soga, cable de un barco. Según el diccionario griego, los términos bíblicos Agreg English denotan algo similar.
y está haciendo referencia a los manuscritos griegos más antiguos y confiables, que son el Sinaítico y el Vaticano número 1209. Veamos. Bueno, creo que sigamos leyendo textos porque nos encontramos con cada observación. Libro de Lucas, capítulo 24, 1-7, leemos. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las espinas aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo de Masía. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres, con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y será crucificado, pero al tercer día resucitará. Esta inflexión del tema nos muestra que para cuando las mujeres vinieron al sepulcro y encontraron que la piedra había sido quitada, estos hombres celestiales les confirman en el día de primero de la semana que ya en el día de Shabbat Él había resucitado. ¡Amén! ¡Amén! Oh, maravilloso. Esta porción me gustó muchísimo, porque es un asunto de lectura, hermanos. Es un asunto de comprensión de la lectura. Recuerden, nuestros días hebreos bíblicos dan comienzo al atardecer, de tarde en tarde. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, ¿a qué hora fueron? Dice el texto que estamos tomando de Lucas 24, 1-7, que ellas fueron temprano en la mañana del primer día, es decir, el domingo muy temprano en la mañana. Bueno, no sé muy temprano en la mañana qué será para algunas personas, 5 de la mañana, 8 de la mañana. Una anécdota pequeñita, en alguna ocasión hace muchos años en un trabajo que realizaba, en una circunstancia de migración que realizaba en mi país, un control de migración por razones de mi trabajo, había recibido una información de que en determinado hotel de la ciudad se estaban alojando una serie de turistas y que no tenían permiso legal para estar dentro de la ciudad. Así es que visitamos el lugar y evidentemente comprobamos de que sí, habían cerca de 9 personas de otro país que tenían un permiso para entrar a nuestro país, pero no para estar en el lugar donde estaban. Es decir, tenían un permiso limitado para estar dentro de una zona del país y no para ir a otros lugares. Voy a ponerlo en términos para los hermanos de Colombia que me puedan entender por razones de patria. Tenían permiso para estar dentro de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, pero se habían desplazado hacia otra ciudad cercana a la región de Ibagué. Eso es aproximadamente a unas 4 o 5 horas de Bogotá. Para ese lugar no tenían permiso, pero sin embargo ellos fueron hasta ese lugar. Cuando hablé con las personas, sin ningún contratiempo, les dije: bueno, muchachos, ustedes no están en un lugar, este permiso no les concede estar en esta región, esto es otro estado, otra ciudad. Así es que les pido, por favor, vayan mañana muy temprano, vayan mañana a primera hora, y cuando lleguen a primera hora yo les voy a colocar un sello para que puedan estar ustedes por 8 días en esta ciudad. No hay ningún problema, no se preocupen. Pero los espero a primera hora. ¿Cuál es mi sorpresa cuando a la 1 de la mañana, me llaman a mi dormitorio, a mi alojamiento, para decirme que por favor saliera a atender a un grupo de personas que habían venido para un efecto de un sello de migración? Entonces le dije a la persona que me llamaba: pero ¿cómo se te ocurre que a la 1 de la mañana yo voy a ir a colocar sellos de migración? Mañana en las horas de oficina. No, que usted les dijo que a primera hora. Oh, sí, es correcto, yo les dije que a primera hora, pero no significa 1 de la mañana. Primera hora significa hora de trabajo, hora de oficina, 8 de la mañana. Que vengan mañana a las 8 de la mañana, a esa hora los puedo atender. Vean que este ejemplo viene muy bien a lo que venimos hablando de hebraísmos. Es un hebraísmo típico decir mañana a primera hora, pero ¿a primera hora qué? A primera hora laboral, a primera hora académica, a primera hora de cuál. A lo mejor para muchos la primera hora sean las 12 del día, yo no sé. Bueno, el ejemplo estuvo interesante. Me despertaron a la 1 de la mañana y para mí esa no era la primera hora del día, era la hora de oficina, 8 de la mañana. Entonces, en este texto tan interesante,
vemos cómo cuando hacemos la lectura sí nos menciona que llegaron el día domingo, el primer día de semana, al sepulcro y Yeshua, habían movido la piedra y Yeshua ya no estaba. ¿A quién buscan? ¿A Yeshua? El que ha resucitado. ¿Cuándo resucita? En el día anterior, en el cierre de Shabbat. Para el cierre de Shabbat, cuando hacemos Havdalah, es el cierre de Shabbat. Allí se produce el tiempo de resurrección. Por lo tanto, cuando ellas van a la hora de la mañana, es obvio que Él ya ha resucitado. Gracias por este texto tan bonito que me está explicando acá. Libro de Lucas, capítulo 11, verso 2 al 4. El Padre Nuestro difiere sustancialmente de la versión que ha llegado hasta nosotros a través de la mediación de siglos y de correcciones inspiradas. Padre santificado sea tu nombre. Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos diariamente nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que están en deuda con nosotros. Y no nos dejes caer en tentación. Además, el Códice Vaticano es otro manuscrito en manos de eruditos bíblicos que recibe la misma posición reverente que el Código Sinaítico. Estos dos códices del siglo IV se consideran las copias más antiguas de la Biblia disponibles hasta el día de hoy. Observen, los originales más cercanos que tenemos de la Biblia corresponden al siglo IV, hermanos, al siglo IV. Es mucho tiempo, es que, hermanos, un siglo son 1000 años. Hasta el siglo IV, estos códigos, el Código Sinaítico y el Código Vaticano, el Textus Receptus, son los documentos más cercanos originales que tenemos. El Códice Vaticano podemos encontrar una versión de Lucas, capítulo 11, versos 2 y 4, aún más corta que la del Código Sinaítico. Esta versión incluso, las palabras hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, no aparecen en ninguno de los dos. Vean qué interesante, hermanos. Wow, ustedes dirán, no, pastor, pues así en el orden que vamos, y si seguimos leyendo, entonces una muy buena cantidad de textos. Me faltó tratar Lucas 23:34, Juan 5:4, Mateo 5:22, Mateo 21:7, Marcos 6:11, Marcos 6:13, Mateo 27:35, entre otros. O sea que, mis amados hermanos, ojo abierto a estudiar, porque hay muchas cosas que en nuestras versiones requieren mucha atención, temas que debemos tratar y temas que debemos considerar con urgencia, repito, porque se nos ocurren y de esto se ha hecho, por lo tanto, una tremenda doctrina por la que muchos creyentes, particularmente en el nivel 2, lastimosamente llevan a cabo batallas campales, doctrinales y denominacionales, el uno para con el otro. Yo no sé, mis amados hermanos, en cuántas batallas campales, doctrinales, denominacionales, de concilio, alguna vez tú hayas podido participar. Pero para cerrar y para concluir este mensaje, mis amados hermanos, en el nivel 3, en Torah, por favor, escuchen estas palabras que brotan de lo profundo de mi corazón y a través del Ruach HaKodesh para toda la casa de Israel en las naciones. Que nuestro nivel de Torah no sea un nivel de campaña, batalla campal entre hermanos y entre todos quienes conocemos y estamos hoy a la luz de la Kadosh Torah. Bastante tuvimos con el nivel 2, hermanos. Bastante tuvimos ya con los concilios y las denominaciones. Pero hemos venido a Torah y ya se vislumbran aquí a través de estas redes sociales que tan maravillosas son para estudiar la palabra, se vislumbran estas tan grandes diferencias de opinión. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes no están de acuerdo? ¿A quiénes les parece? ¿A los que no les parece? Y entonces tenemos un grupo de personas en todo el planeta Tierra, con los oídos abiertos, buscando comezón de oír, a ver quién dice algo que sea lo que a mí me gusta, que quiero escuchar. Yo quiero escuchar de un rabino o de un pastor de Torah que me diga que el diezmo fue abolido. Pues ahí va a encontrar unos cuantos, mis hermanos, ahí están a la orden del día. Yo quiero encontrar a alguien que me hable que en
en el día de Shabbat yo puedo hacer todo lo que me parezca y que simplemente Shabbat no es simplemente sino una oración y se acabó. Hermano, ahí vas a encontrar. Aquí hay un menú disponible para todo lo que tú quieras escuchar. Pero para quienes estamos en el centro y en el fundamento de la palabra, a la luz de nuestra Kadosh Torah, Padre eterno, gracias por entregarnos tu Kadosh Torah y por elegirnos como tu pueblo para este estudio. Entonces, mis amados hermanos, madurez, respeto, honra en lo que enseñamos y en lo que transmitimos. Y a ti, mi amado hermano, que nos estás escuchando, gracias por ser parte de Israel Casa Integral. No soy quien, ni mucho menos para juzgar ministerios, y mucho menos sea esa mi intención, que Hashem me libre de estar haciendo algo como eso. No podemos usar nuestros labios, ni siquiera nuestros pensamientos, ni nuestros corazones para la Lashon Hara o juzgamientos a nadie. Pero mis hermanos, cuando usted escuche enseñanzas, que sus oídos se purifiquen, que sus oídos pasen por ese proceso de purificación y escuche usted verdaderamente lo que la Torah enseña y no lo que los hombres en sus pensamientos, a veces muchos de ellos antijudeos, antifóbicos, nos puedan transmitir. Que el Eterno nos dé la revelación en nuestros corazones, de saber cuándo su palabra en Torah, en Tanaj, en Brit Hadasha, viene a la luz de lo que realmente está escrito y no a la luz de lo que los hombres quieran eventualmente transmitir, corregir, omitir, agregar o pensar. Por eso nunca se escuchará en Israel Casa Integral. Bueno, yo pienso, a mí me parece, yo considero, yo creo. No, mis hermanos. Yeshua nos enseñó, escrito está, escrito está. Entonces vayamos al original, al documento, y lo que escrito está, considerémoslo, porque como vimos, hay también varias circunstancias que debemos tratar. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una semana apasionante. Estoy muy contento de la enseñanza del tema. Hemos aprendido mucho. Se nos abren panoramas extraordinarios para seguir avanzando. Gracias por esta semana. Gracias por sus buenos comentarios, sus grandes apreciaciones y testimonios. Mis amados discípulos, Israel Casa Integral, Shabbat Shalom, un muy buen día y nos espera una siguiente semana en la que continuaremos trabajando con los temas y preparándonos cada día más a la luz de la palabra. Shalom para todos, Boker Tot, un muy buen día. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.